Shalom a toda la audiencia, damos gracias al Padre Eterno poder estar compartiendo con todos ustedes. Nos demoramos unos minutitos, pero gracias al Padre estamos aquí, gracias a su misericordia. Shalom, hermana Estela. Shalom, hermana Adriana, y shalom a la audiencia. Amén. Y son las 17 horas, 4 minutitos. Les recordamos que usted se puede comunicar con nosotros al número 11... Aleluya. Santo. 11 38 iba a dar mi número. Santo bendito Dios. 11 38 42 0200. 11 38 42 0200. También puede visitar la página de la radio. También en este tiempo estamos, con la ayuda del Padre Eterno, estamos subiendo los audios en el canal de YouTube. También lo puede encontrar como Remanente de Sion, donde estamos subiendo de a poquito los programas anteriores. Amén, aleluya. Y el tema que vamos a tocar hoy con la ayuda del Padre es, vamos a seguir hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones, pero primero, como siempre hacemos, vamos a estar orando, entregando todo en las manos del Padre Eterno para que sea su Espíritu Santo el que esté tomando control y dominio, y que sea Él el que esté hablando y no nosotros. Amén. Amén. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, como dice tu palabra. Nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad cada noche. Padre Eterno, sabemos que por tu misericordia tú has permitido, Señor, este medio, Padre Santo, por el cual tú permites poder estar compartiendo de tu palabra, Señor, con los oyentes. Oh, Padre Santo, gracias. Toda Rabá, Padre Eterno, por tus muchas misericordias. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú te estés glorificando, Señor, en nuestras vidas, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, que seas tú, Padre amado, hablando a cada vida, a cada corazón, Padre Santo. Nos presentamos delante de ti, reconocemos, Padre, que somos necesitados de ti. Pedimos en esta hora, oh Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, que tu Espíritu Santo esté ministrando cada vida, cada corazón, Señor. Padre Santo, y todo lo esté sujetando en tu nombre, Yeshua amado. Te pedimos, Padre amado, que no unjas nuestras gargantas, unjas nuestros labios para poder hablar con de nuevo tu palabra, que no permitas que salga de nosotros alguna palabra, algún consejo que no sea guiado por tu Espíritu, Padre, y tú estés bendiciendo aún los que escuchen, Señor, la repetición de este programa. Padre Eterno, te damos toda gloria, te damos toda honra, toda exaltación, porque solo tú te la mereces, Padre Eterno. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre, Kadosh. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Vamos a comenzar hablando un poquito del breve, aleluya, bien, la hermana Estela me está apuntando, amén. Amén, hermanos oyentes, si tienen una Biblia a mano y busquen, como siempre decimos, algo para anotar, un talonario, algo, un lápiz para estar anotando las citas bíblicas, porque recuerden, todo lo tienen que llevar a la oración. Todo lo que nosotros transmitimos tienen que analizarlo desde el punto de vista de la palabra. Todo llévenlo a la oración y que el Padre Eterno confirme. Amén. Amén, aleluya. Y vamos a estar, dijimos al principio, hablando acerca de las bendiciones y maldiciones con la ayuda del Padre Eterno. Empezamos la semana pasada explicando un poquito qué son las bendiciones, qué son las maldiciones. Vamos a estar repasando un breve repaso por aquellos que quizás recién hoy están escuchando. Aleluya. Dice, estuvimos leyendo todo lo que es el capítulo 27 y 28 de Deuteronomio. Hablamos cómo en ese momento el Padre Eterno, a través de la naturaleza, había hablado a su pueblo y no acerca de las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones. Hablamos de los dos montes, el monte Gerizim, el monte Ebal, donde un monte había abundancia, había prosperidad en cuanto a los pastos, en cuanto a la naturaleza, y el otro era un monte que era totalmente seco, y el Padre Eterno distribuye las 12 tribus de Israel sobre 6 en cada monte, y pone la tribu de los Cohanim, la tribu de los sacerdotes, en el medio junto con el arca del pacto, para poder estar hablando. Hablamos también que como en la antigüedad no había los medios de comunicación como hay ahora, el Padre Eterno permite justamente, como esos montes, la composición de esos montes son rocosos, que esa misma roca actúa con una acústica especial, y así permitía que los Cohanim, los sacerdotes, estuvieran leyendo las palabras del Padre Eterno, las instrucciones, antes de que ingresen a lo que era la tierra prometida. Hablamos también
que el Padre Eterno hace un pacto en ese momento con su pueblo antes que ingrese a la tierra prometida, donde había dentro de ese pacto justamente, y hablamos también la diferencia que nosotros como hombre o mujer no podemos pactar con el Padre Eterno, sino que el Padre Eterno es el que pacta con sus hijos. Y nosotros, para poder participar de las promesas de bendición del Padre Eterno, tenemos que ser obedientes. Amén. ¿Sí? Y hablábamos de que si nosotros somos obedientes a lo que el Padre Eterno nos está pidiendo, si guardamos sus mandamientos, esas instrucciones, las bendiciones nos van a alcanzar y no nosotros las vamos a decretar o vamos a perseguirlas. Amén. Hablamos también de Deuteronomio, justamente el 6, donde hablaba que el Padre Eterno había elegido al pueblo de Israel, no porque sea un pueblo más importante que otros pueblos, sino que justamente lo escogió por ser el más insignificante de todos los pueblos, para él glorificar su nombre, y también porque lo separa justamente a través de que su pueblo guarde esos mandamientos, esas instrucciones. Lo quería santificar y hacer un pueblo santo, separado de todo, separado del pecado, y que sea un pueblo santo porque justamente el Padre Eterno es santo y él habita en santidad. Quería hacerte una consulta. ¿Solamente eran los del pueblo de Israel? No, eran todos los que habían salido, acerca de los que salieron de Egipto y quisieron abrazar este pacto del Padre Eterno. Amén, aleluya. O sea que la bendición es para todos, no es solamente para el pueblo de Israel. Habla en general del pueblo porque eran la mayoría, pero todos aquellos que abrazan al Padre Eterno tienen también esas bendiciones, son partícipes de esas bendiciones y son obedientes a sus mandamientos y estatutos. Aleluya, así es, mi hermana Estela. Vimos también lo que era, qué son las bendiciones, qué son las maldiciones, qué consecuencias trae. Vimos cuál es el propósito y lo vamos a repasar muy rápidamente. Bendecir justamente las bendiciones, lo que trae justamente es algo bueno, no solamente sobre nuestra vida en lo personal, sino en nuestro entorno, en todo lo que tenga que ver con nuestra familia. Trae bendición también a la congregación, a un barrio, una provincia, Amén, a una nación. A una nación, exactamente. Entonces hablamos de que las consecuencias, tanto de las bendiciones como estamos viendo de algo bueno, trae también, y las maldiciones también traen consecuencias, no solamente en nuestra vida, en las familias, traen en nuestro entorno, en la congregación, en el barrio. También hay maldiciones que tienen que ver con pecados que se han cometido en las naciones, y eso trae maldiciones justamente sobre ese país o sobre ese lugar. Tienen consecuencias. Exactamente. Hablamos que las bendiciones, según lo que dice Deuteronomio 28, si bien en el capítulo tenemos varios versículos que van numerando en forma detenida cada bendición y cada maldición, hablamos que en resumen las bendiciones tienen que ver con la prosperidad, con la victoria, el favor del Padre Eterno, con la salud, con que cada área de nuestra vida, si nosotros guardamos los mandamientos del Padre, el Señor se encarga de hacerla próspera donde pisemos, donde vayamos. No solo eso, de guardarnos, de cuidarnos. Amén. Habla también de que una persona, en cuanto a la prosperidad, no solamente hablábamos en cuanto a la familia, en ese momento en cuanto a la agricultura, porque era un pueblo que al entrar a la tierra prometida tenía que empezar a cuidar la tierra, a sembrar, a cosechar. Inclusive hemos hablado que las fiestas del Padre Eterno tienen que ver con la parte de la agricultura. En cuanto a Israel, esto de la lluvia temprana, la lluvia tardía, cuando uno se mete a leer las escrituras, hay muchas cosas que están relacionadas, y es lo que muchas veces en el judaísmo se habla de la Torá de la naturaleza. Amén. Que a través de la naturaleza el Padre, a través de lo natural, no explica lo que sucede en el mundo espiritual. Amén. No solamente en la parte agrícola, sino los animales que tenían. Así vemos a Abraham, como el Señor multiplicaba su ganado. Así es, aleluya. Estuvimos viendo también que los mandamientos no solamente habían comenzado con el pueblo que salió de Egipto hacia la tierra prometida, sino que justamente leíamos el versículo y compartíamos que Abraham también guardó los mandamientos, e inclusive cuando él se encuentra con el rey de Salem, llamado
Melquisedec, exactamente, él le entrega los diezmos de todo. ¿Y cómo sabía Abraham que tenía que darle los diezmos? Era el propio Yeshua. Amén, aleluya. Después, bueno, hablamos de las consecuencias o las maldiciones que dice Deuteronomio 28. Si nosotros no obedecemos al Padre Eterno, hay consecuencias por la desobediencia. Eso lo dice su palabra, no es que lo estamos diciendo nosotros. Justamente ahí en Deuteronomio 28 dice que las consecuencias tienen que ver con la humillación, con la derrota, con la opresión del enemigo, el fracaso, enfermedades tanto físicas como mentales. Perdón, mi hermana Diana, te hago una pequeña consulta, porque muchos dicen, pero yo pedí perdón, yo renuncié a todo pecado, yo me equivoqué, pequé, pero yo me arrepentí de todo eso. ¿Qué sucede? ¿Tiene consecuencias? Sí, ahora lo vamos a ver. Ya me anticipé. Aleluya, porque el Espíritu Santo está confirmando, porque no pudimos hablar antes del programa. Pero sí lo vamos a estar tocando cuando veamos ahora en unos minutitos, cuando veamos el tema de lo que es el derecho legal y las maldiciones que son enviadas por Satanás. Habíamos dicho que dentro de las consecuencias de las maldiciones estaba también el tema de la esterilidad, la aridez, si bien es todo lo opuesto a las bendiciones. Si una persona bendecida es próspera en todas las áreas de la vida, una persona que es maldecida o que le alcanzan las maldiciones, justamente hay una esterilidad en todas las áreas de la vida, ¿no? Y hablábamos la diferencia o el significado cuando el Señor dice que no nos pone por cabeza y no por cola. Tiene que ver cuando el Señor nos bendice y nos pone por cabeza, significa que el Padre Eterno permite que nosotros podamos tomar decisiones, nos pone en un lugar justamente donde podamos estar primeramente firmes en la roca en Yeshua, y donde Él nos permite poder andar seguros, donde las circunstancias no nos mueven, sino que todo el Señor nos va guardando, como decía recién la hermana Estela, nos va ayudando a prevenir también, porque el Señor va alertando de las consecuencias que puede haber. En cambio, alguien que está puesto o en una posición como cola significa que es llevado por la circunstancia, es llevado por el viento, no hay una previsión, no hay, porque justamente como está en desobediencia no puede escuchar la voz del Padre Eterno, entonces hay una ceguera espiritual. Exactamente, y eso, el estar alejado del Padre Eterno hace que no pueda ver justamente, o pueda ver con dificultad y no pueda ver bien, digamos, esas circunstancias que le pueden perjudicar. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Vamos hoy con la ayuda del Padre, si nos da el tiempo también. Vamos a estar hablando de por qué es importante saber lo de las bendiciones y maldiciones, cómo se pueden producir las maldiciones y las bendiciones, que es lo que estuvimos hablando recién, esto del derecho legal, cuáles son las fuentes o las causas de las maldiciones, y si hay tiempo también lo que son las maldiciones generacionales, y empezar a ver un poquito más de otras causas de maldiciones. Habíamos dicho que habíamos leído también en Números, capítulo 14, 18, donde hablábamos esto que decía la hermana Estela recién, si las bendiciones y las maldiciones tienen consecuencias solo para nosotros, o qué es lo que dice la palabra. En Números justamente habla, dice: Yahvé, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, hablando de hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Después en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: Conoce pues que Yahvé, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, aleluya. Dando a entender que su misericordia se prolonga y es más grande. Aleluya, es infinita su misericordia, pero también tiene un límite. Muchas veces en el mundo se dice que hay una persona que tiene una estrella, pero ¿es por qué? Porque sus antepasados, algunos ascendentes, habrán hecho algo bueno, y esa bendición alcanza porque el Padre Eterno no se revoca. Quizás esa persona no sea una buena persona, quizás no tenga mucho conocimiento, no sea muy creyente, pero sí es bendecido, porque el Padre no revoca su palabra. Esa palabra que el Padre Eterno da, la cumple.
pero como decir muchas veces, esa persona todo lo que toca prospera y no entiende por qué sucede. Y eso levanta también la ira y la contienda en muchos que no creen, porque les falta el entendimiento, porque no entienden justamente esto que está leyendo la hermana Diana, las consecuencias de las bendiciones y de las maldiciones. Tenemos que justamente empaparnos, porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí, ¿qué sucede? Se levantan las iras, las contiendas, los celos, por falta de entendimiento. Porque esa persona está bendecida porque vienen algo bueno habrán hecho sus antecesores. Lo mismo, lo opuesto, sucede con aquellas personas que dice, están enojados muchas veces porque están haciendo algún trabajo, realizando, y dice, ay, parece que estuviera maldito, todo lo que toco me sale mal. Y realmente es así. Esa persona tiene muchas ataduras que ni esa persona dice, yo no hago nada malo, pero ¿por qué todo me va mal? Justamente sus antepasados, quizás sus abuelos, tatarabuelos, habrán hecho algo y tiene sus consecuencias. Por eso el Padre Eterno nos muestra a través de su palabra cómo debemos conducirnos. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Pero antes de eso, lo que estábamos hablando recién, que las condiciones para poder participar de las bendiciones del Padre Eterno, necesitamos primeramente escuchar la voz del Padre y obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, obedecer lo que el Padre Eterno... Creerle a su palabra, amén. Amén. La obediencia lo que justamente permite es que podamos entrar dentro de ese pacto de las promesas del Padre Eterno. Y la desobediencia también tiene sus consecuencias. Eso es lo que el Padre Eterno quiso reflejar y quiso, antes de que, si bien lo venía hablando a través de su siervo Moisés durante el desierto, mientras llevaba a su pueblo en el desierto, antes de que ingresen a la tierra prometida, nuevamente el Señor manda a que justamente se leyera nuevamente lo que es la instrucción antes que entren a la tierra prometida, para que todos supieran cómo podían participar de sus bendiciones, que Él quería bendecirlos, Él quería hacerlos un pueblo próspero, bendecido dentro de todos los pueblos de la tierra, pero había condiciones que tenían que cumplir. Inclusive el Señor en el tema de las maldiciones dice que la rebeldía es peor que la idolatría, porque muchos en el desierto, ustedes lo saben, los que han leído la palabra, que muchos se rebelaron ante Moisés, pero no ante Moisés, porque era el líder que había puesto al Padre Eterno. Se rebelaron contra el mismo Padre Eterno porque lo había escogido a Moisés como líder de un pueblo para que fuese dirigiera al pueblo en el medio del desierto. Y muchos se rebelaron contra él. Y el Padre Eterno así, en su rebeldía, igualmente los bendijo, porque dijeron, nos has traído aquí al desierto para que muramos de hambre. Y fue cuando habló a Moisés y a Aarón para que fueran a la peña, y ahí es donde cometió el error Moisés, que le dijo, habla a la peña, y Moisés golpeó la roca en vez de hablarle a la roca. Pero después también tenían hambre, y decía, nos has traído acá, primero era sed, después tenían hambre, y el Señor le dio el maná, le dio las codornices. Era impresionante como el Señor, piensen hoy día, que lluevan aves del cielo, y tenían que recoger lo justo y necesario para ese día, porque todos los días tenían que salir del campamento a buscar su provisión diaria. Todos los días tenían que salir a esforzarse a buscar. No es que lo tenían en la puerta de su tienda, porque acordemos, ¿no?, que tenían, cada uno vivían en tiendas, pero tenían que ese pequeño esfuerzo de salir a buscar las aves fuera del campamento. Y aún así el Señor los cubría, fíjense las bendiciones que tenían, los cubría la nube de día para que el sol del desierto no los quemara, porque imagínense que en el desierto las temperaturas van de 50 a 60 grados y de noche bajan bruscamente, temperaturas bajo cero, y ahí de noche tenía una nube de fuego que los cobijaba. Aún así se rebelaban al Padre Eterno. Imagínense en esta época que el Señor ponga una protección. Exactamente lo está haciendo, porque sobre Israel, que está construida en medio del desierto, no hay aires acondicionados gigantes que controlen la temperatura de la propia ciudad, porque apenas termina la ciudad,
las ciudades, se siente el fuego del desierto. Pero como el Espíritu Santo se está retirando, esa cobertura se está retirando porque hay pecado, aún en Israel se están realizando fiestas del orgullo gay y otro tipo de fiestas que al Padre Eterno no le gustan porque son pecado. Fíjense que en este verano que ellos están pasando, las temperaturas están ascendiendo a 50 grados. No se puede andar al mediodía en las propias ciudades porque el plástico, todo lo que es de material, de ese tipo de material se derrite porque ya no está contenido, porque el pecado está llegando. Entonces la contención que tenía el Padre sobre su pueblo ya no está, porque están aún entrando en pecado y ellos mismos no lo están viendo, aunque el Padre Eterno a través de su palabra siempre les alertó. Amén. Amén, así es, mi hermana Estela, así el Señor, esa es la misericordia del Padre, ese favor no merecido, su gracia, pero como también en programas anteriores el hermano Franco estuvo compartiendo que su gracia no es para todos. Amén. La gracia es para sus hijos. Amén. Y Aleluya. la gracia, ¿qué significa? Ese favor no merecido del Padre Eterno, pero ¿para quiénes son? Para los humildes, para aquellos que se humillan delante de la presencia del Padre, lo dice la palabra. Amén. Dice que Él resiste a los soberbios, dice en el libro de Santiago, pero da su gracia a los humildes. Amén, aleluya. Y también habla, aleluya, que esa gracia justamente es para que justamente el pecado no se enseñoree de nosotros, lo dice en el libro de Romanos capítulo 6. Nosotros cuando aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, se produce justamente una victoria muy grande, porque nosotros estamos rindiendo nuestras vidas al Padre Eterno, pasamos de muerte, de estar muertos espiritualmente, a vida. Aleluya. A través de nuestra fe en Yeshua. Entonces, al darle ese dominio al Padre Eterno, a pedirle que sea Él el que tome control de nuestras vidas y que sea su Espíritu Santo, al reconciliarnos justamente a través de Yeshua con el Padre Eterno, lo que se produce en nosotros es esa gracia, ese favor del Padre que nos ayuda a través de su Espíritu Santo a que el pecado ya no se esté adueñando de nuestra vida. Entonces, cuando se produce el pecado en nosotros, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el Espíritu Santo empieza a amonestar y a decir, no, esto no le agrada al Padre Eterno, esto sí le agrada al Padre Eterno. El Espíritu Santo va a ser como ese semáforo que nos va a decir, esto sí, esto no. Pero muchas veces el mundo ofrece muchos placeres y muchos deleites que también sucumben frente a esto. Hay muchas tentaciones en el mundo, pero el Padre Eterno tiene cosas mejores. Lo que pasa que es más fácil ir al mundo, decimos nosotros, porque, sí, mira lo que te ofrecen. Los boliches, los bailes, la bebida, vos te vas a olvidar de todos los problemas, todo lo que sucede, de todos los nervios que tenés por el trabajo, por la familia, por las deudas, por todo esto. Olvídate, vamos a festejar el Día del Amigo. Las consecuencias que ha tenido el Día del Amigo, una fiesta mundana, una fiesta pagana, directamente terminaron realmente trágicamente en muchos lugares, porque estaban celebrando y bebían y consumían droga, y realmente eso es pecado, literalmente es pecado. Y lo que nosotros queremos transmitir, que el hecho de que ignoremos o que no conozcamos, porque la ignorancia es eso, es la falta de conocimiento, es la falta de instrucción. El que nosotros no estemos instruidos en la palabra del Padre Eterno no significa que las consecuencias no se van a producir, sino que sí. Entonces tenemos que escudriñar, estudiar. Por eso el Padre Eterno nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Padre Eterno. El conocimiento de su palabra es para que... Hay más de 3.000 promesas que encontramos nosotros en las Escrituras, y para poder participar de esas promesas de bendición tenemos que conocer su palabra. Amén. Tenemos que leer día a día, y esto, primeramente, la palabra es para mí. Sé que hoy quizás cada día es difícil por las ocupaciones, por este bombardeo que decía la hermana Estela, que el enemigo está haciendo para desenfocar, para distraer a los hijos del Padre Eterno, para que no se ocupen en buscar de la presencia del Padre. Pero esta es una época donde es el tiempo de los esforzados. Debemos esforzarnos en buscar del Padre Eterno, aunque sabemos que hay ocupaciones, aunque sabemos que hay responsabilidades, pero tenemos que poner
primeramente en buscar nuestro anhelo, nuestra fuerza en poder buscar del Padre Eterno, porque si buscamos primeramente el reino de los cielos, como dice su palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Mi hermana, te quería hacer una pregunta. ¿Esas consecuencias del pecado es para nuestra vida o para nuestra descendencia también? Es que justamente decía la palabra que no solamente son consecuencias para nosotros, sino que hablaba hasta los terceros y hasta los cuartos, o sea, hasta la tercera y cuarta generación. Inclusive hay pecados que dice en el libro de Levítico que hay consecuencias hasta la 10ª generación. Y acá vamos a entrar un poco en el tema, como estuvimos hablando hace unos minutos, las maldiciones, por quién viene o cómo son permitidas en nosotros. Y te hago otra consulta, mi hermana, porque muchos oyentes estarán diciendo, yo es la primera vez que estoy escuchando el programa, yo quiero saber más del Señor, pero a mí me cuesta leer la palabra, no entiendo lo que dice. ¿Cómo debe hacer esa persona para entender si está en situación de pecado, más allá de leer la palabra? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Tiene que estar orando y clamando, pidiendo al Padre? ¿O revelación o directivas? ¿Cómo tiene que hacer, mi hermana? Primeramente, que antes de leer las Escrituras, antes de leer la Biblia, uno tiene que siempre estar orando. Orar es hablar con el Padre Eterno. Pedirle al Padre Eterno que Él nos ayude, porque dice su palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, que su Espíritu Santo es que nos iba a hacer conocer la verdad y que esa verdad nos iba a hacer libres. ¿Libres de qué? Libre del pecado, libre de todo eso que se levanta contra nuestras vidas. Desde el momento que nosotros aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, hay una batalla espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestra alma, Satanás, el diablo, él vino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir la creación del Padre Eterno que somos nosotros. Él viene para robarle las bendiciones. Robarle las bendiciones justamente que son para los hijos del Padre Eterno. Entonces, primeramente nosotros tenemos que orar, aprender a tener esa intimidad con el Padre Eterno. Hoy más que nunca, en estos tiempos donde la maldad se está multiplicando, tenemos que aprender a tener esa intimidad con el Padre Eterno, a orar, a estar, no solamente estar ese momento de orar, a pedirle cosas, sino justamente estar hablando con el Padre Eterno, buscando de su presencia preciosa, y después también clamarle y pedirle. Dice la palabra que si nosotros le pedimos esa sabiduría, ese discernimiento, ese conocimiento que viene de Él, como así lo pidió Daniel, profeta Daniel, cuando él fue llevado en cautiverio junto con Israel en Babilonia, que era en medio de una nación, en medio de un imperio que era totalmente idólatra, porque tenían adoración a varios ídolos, donde justamente había contaminación. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón en no contaminarse. Amén, aleluya. No solamente en cuanto a la comida, sino en todos los aspectos. Él no dejó de buscar del Padre Eterno. Amén. Y aún en medio de Babilonia el Señor lo guardó y lo bendijo. Y lo bendijo no solamente en su vida espiritual, sino que le bendijo con conocimiento, con revelación. Y entiendo que es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar en todo lo que estemos necesitando para poder caminar por el camino del Padre Eterno. En Isaías hay un versículo muy hermoso que a mí me gusta mucho, que dice que al que camine por el camino del Padre Eterno, por más torpe que sea, no se extraviará. El Señor conoce cómo es nuestra condición, pero si hay en nosotros un anhelo sincero de buscar de su presencia, de buscar de Él, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él no va a tardar en responder. Amén. Y justamente me estaba trayendo al Padre Eterno a memoria que en Deuteronomio 30, en el versículo 1 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y nos hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? O sea que el Padre Eterno dice que hace sabio al sencillo. Amén. Aquel que, aunque sea torpe, dice que busca al Padre Eterno, no se extraviará del camino, porque el Padre Eterno lo va a guiar. Amén. O sea que es para todos, el que se ha entendido y el no entendido. Aleluya. Y lo que queremos, o lo que quería transmitir con la ayuda del Padre, que la ignorancia no es una bendición. Lamentablemente, en muchas iglesias he escuchado
que se transmite de que el hecho de que conocer más es malo. Y no es así. El Padre Eterno quiere que conozcamos más de su palabra, Aleluya. quiere que nos instruyamos, pero siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo. Más allá de los institutos bíblicos, no estoy en contra de los institutos ni nada, pero qué mejor que sea su Espíritu el que nos esté guiando. El Espíritu Santo es el que nos va a traer esos tesoros que son del Padre Eterno, esas revelaciones que solamente el Padre Eterno la da a sus hijos. Hay cosas que nosotros la podemos leer en forma literal en la palabra, pero hay cosas escondidas, misterios, que son esas revelaciones que son solamente para los hijos, para aquellos que están buscando la presencia del Padre. Entonces la ignorancia no es una bendición. El que no significa que si nosotros, bueno, como no conozco que eso es pecado, está bien, yo me mantengo en esta posición. No, tenemos que buscar de la presencia del Padre, tenemos que leer de las Escrituras, tenemos que entender, aleluya. Que la ignorancia no nos hace libre de castigo. Por eso en el Evangelio de Juan, lo vuelvo a repetir, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Nos va a hacer libre de todas esas ataduras, porque el que quiere justamente cegar nuestro entendimiento es el enemigo, es el diablo. Si el diablo consigue cegar el entendimiento, puede justamente atar a esa vida y llevarla justamente a su objetivo, que es la destrucción de su alma. Y bueno, justamente la palabra dice, cada uno es sabio en su propia opinión, porque para mí yo estoy haciendo bien, pero los demás que me rodean dicen, no, acá hay algo que no está haciendo bien. Entonces, todo tenemos que llevarlo a la palabra del Padre Eterno, a la oración, para que Él nos guíe a puerto seguro. Amén. Y en el libro de Oseas, quería compartir el manastel en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los oyentes a lo mejor están diciendo, pero yo no soy sacerdote, eso no es para mí. No, porque la palabra dice que a todos nos hace reyes y sacerdotes. Es tanta la misericordia del Padre que nos regala, somos príncipes para Él, somos reyes para Él. Entonces también nos hizo sacerdotes. Entonces tenemos que cumplir lo que el Padre Eterno nos manda y alcanzaremos las bendiciones sin que las tengamos que buscar. Exactamente, es que muchos no llegan a comprender qué significa. Dice que la palabra, a través de nuestra fe en Yeshua, nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. Amén, aleluya. ¿Pero qué significa eso? Reyes porque el Señor nos pone en posiciones, en lugares celestiales. Amén. ¿Sí? Nos pone en posiciones, Él es el que hace, él es el que nos pone por cabeza y no por cola, como Amén. Decíamos recién. Sacerdote significa para que nosotros participemos de su santidad. Amén, aleluya. Si nosotros muchos no entendemos cómo eran los sacerdotes, cómo era el sacerdocio, cómo el Padre Eterno los instruía, lo que significa ser un sacerdote o un Cohen conforme a las Escrituras, muy difícil que podamos entender qué es lo que el Padre Eterno nos está diciendo cuando Él nos dice que seamos reyes, que Él nos hace reyes y sacerdotes. El Cohanim, el Cohen, como es en singular, Cohanim es en plural, sacerdotes, el Cohen lo que justamente era instruido y era separado, como dice la palabra, eran los descendientes de Aarón dentro de la tribu de Leví. El Señor separa la tribu de Leví, justamente la separa para él, para el servicio, lo que iba a ser el templo, lo que eran las, no solamente el templo, sino en cuanto a la instrucción del pueblo, en cuanto a la palabra. En ese momento los de la tribu de Leví también eran los que estaban encargados acerca de la justicia, acerca del orden en el pueblo, en la parte social, en todo lo que tenga que ver en las áreas de la vida. La forma de gobierno que el Señor había constituido era a través de la tribu de Leví, y todo en base a lo que era su palabra. Y aquellos que no entendían tenían que ir y preguntar al Padre Eterno, y eso lo hacían a través del sumo sacerdote. Ahora fíjense, aquellos que van a ir a indagar y a investigar, dice, sí, porque los levitas tenían todo. Fíjense, si ustedes empiezan a leer y a seguir la historia en el Antiguo Pacto, recuerden que siempre hablamos de pacto, no de testamento, donde están las 12 tribus
y el Señor reparte las tierras. A la única tribu que no le repartió la tierra es a la tribu de Leví. ¿Y cómo vivían de esa manera? Como reyes y sacerdotes, dice, porque no les faltaba nada. Porque ahí justamente el Padre Eterno hizo instrucción, porque esa tribu, la herencia era el Padre Eterno. Entonces, de las demás tribus, de los diezmos, las ofrendas que llevaban, cierta parte la tenían que apartar para los sacerdotes. Todo el del diezmo, la ofrenda, aún de las ofrendas que llevaban en sacrificio, esa pequeña porción de ese animal era para los sacerdotes. Y de eso no les faltaba nada. Fíjense que vivían como reyes, justamente porque el Padre distribuyó de tal manera que ellos, la heredad era el Padre Eterno, y el Padre Eterno les suplía de todo porque tenían que vivir bien, porque justamente ellos estaban ministrando al pueblo, como dice la hermana Diana. Y ahí vemos la misericordia del Padre para creerle aún más, porque si Él nos hizo, somos reyes y sacerdotes, no tenemos que depender de las cosas materiales del mundo, sino depender de Él, porque Él nos va a dar todo y nos va a suplir todo. Aleluya, gloria al Padre Eterno. Así es, mi hermana Estela, y justamente también cuando vamos al libro de Ezequiel, ahí comprendemos un poco más, porque Ezequiel justamente era un sacerdote descendiente de justamente de Aarón, y el Señor le muestra cómo iba a ser, le da todo el detalle. En el libro de Ezequiel encontramos el detalle de cómo el Señor iba a diseñar los diseños del templo, y habla de justamente las instrucciones para los sacerdotes también, además que todo el libro de Levítico. Y habla justamente que una de las tareas principales era enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Esa era el propósito principal o la ocupación principal del sacerdote. Por eso no podía enseñar a otros si él primero no aprendía de la palabra del Padre. Amén. Y entender, para que el pueblo entendiera y pudiera diferenciar las cosas que le agradaban al Padre Eterno y aquellas cosas que el Padre Eterno no le agradaban. Aprender a depender justamente del Padre Eterno. Aprender a vivir y depender de Él, y fijarse cómo debía cumplir los mandamientos y estatutos. Si él estaba en pecado, irremediablemente moría. Ahí está el tema. Cuando el sumo sacerdote entraba en lo que era, ustedes se acuerdan, mis hermanos, que dentro de lo que era el atrio, ¿sí? Ya en lo que era el tabernáculo y después lo que fue el templo, en el monte del templo, por eso me acordaba, en lo que era el templo del Padre Eterno. El templo primero fue el templo de Salomón y después hubo un segundo templo. Había un lugar que se llamaba el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba justamente los incensarios, amén, aleluya. Y después estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo no se podía entrar siempre, y no podía entrar cualquiera. Aún en el tabernáculo, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. Exactamente. Y si el sacerdote no estaba en condiciones, no estaba apto para estar delante de la presencia del Padre Eterno, interiormente y exteriormente. Exactamente. Inmediatamente moría, como decía la hermana Estela. El sacerdote, cuando entraba a ofrecer delante del Padre Eterno al lugar santo, al lugar santísimo, llevaba como si fueran unas campanillas en el costado, tanto en los laterales, en lo que iba a ser las vestiduras, y llevaba como si fueran unos hilos. Unos cintos. Sí. Y él iba siempre hacia adelante hasta el lugar santísimo. Y él iba alabando, bendiciendo al Padre Eterno hasta llegar al lugar santísimo. Cuando ya desde afuera no se sentían más las campanillas, no se sentía más el ruido, era porque el sacerdote había muerto. Entonces ahí lo arrastraban con los hilos para no contaminarse, porque no podían contaminarse con un cuerpo muerto. Lo arrastraban hacia afuera, justamente, y ahí los demás entendían que había muerto porque su vida estaba en pecado. Pero no solamente, como decías mi hermana, no podían contaminarse con un cuerpo muerto. Es que ellos tampoco, si el sumo sacerdote no estaba apto, ¿qué quedaba para el resto? Así el Padre Eterno nos quiere hoy en santidad,
Por eso tenemos que entender qué significa santidad. Muchos dirán, yo no puedo llegar a eso. Sí, si el Padre Eterno lo puso, porque todos estamos queriendo llegar a la estatura de Yeshua, dice. Nadie, estamos todos, somos pecadores, estamos todos destituidos de la gloria del Padre Eterno, pero el Padre Eterno nos buscó, nos está enseñando, nos está preparando camino a santidad, cómo debemos estar delante de su presencia. Por eso puso justamente estos mandamientos y estatutos para aquel que pueda estar en condiciones de las bendiciones y de las maldiciones. Cómo tenemos que buscar erradicar esas maldiciones, cómo tenemos que hacer, porque es para todos. No es solamente para Yeshua, vino, pagó por nuestros pecados y ya está, estamos todos libres y santos. No, no es así, porque el hombre es pecador. Y ahora vamos a entrar en otro tema también. Bueno, hablamos recién que el tema de la ignorancia, que no es una bendición, que necesitamos instruirnos en la palabra del Padre Eterno. Lo vamos a ver en un ejemplo más en 2 Corintios, capítulo 2. Aleluya. 2 Corintios, capítulo 2. Verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus trampas. Entonces, para que Satanás no gane ventaja, nosotros tenemos que instruirnos en la palabra del Padre Eterno. Otra de las cosas que nosotros encontramos en la palabra del Padre Eterno son las herramientas para poder enfrentar al enemigo, para poder meterse en lo que es la guerra espiritual, Amén. en poder orar, cómo pedir la cobertura del Padre Eterno para nuestra familia, para nuestra vida, ¿sí? Después en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en adelante dice, en los cuales, y acá habla del Dios en minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Mashiach, el cual es la imagen del Padre Eterno. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua, porque Yahvé, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahvé en la faz de Yeshua. Amén. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por fe. Y justamente de acá donde decía la hermana en el 2 de Corintios más adelante, dice, viviendo por la fe en el capítulo 4, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados y derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, creyendo que el Padre Eterno envió a su Hijo a que nos dé vida y a vivificarnos. Por eso su palabra, por qué tenemos que creerle a su palabra, para que alcancemos esa vida que el Padre Eterno nos prometió. Amén. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, desde el versículo 7, habla de esto que estábamos hablando, que el Espíritu Santo es el que nos va a mostrar, nos va a guiar la verdad, nos va a mostrar quizás también los pecados que pueda haber en nuestras vidas, que sean el derecho legal es el pecado que no ha sido confesado delante del Padre Eterno, y es una puerta de entrada para que entren demonios o el enemigo pueda destruir. Entonces, eso es lo que significa el derecho legal. Y si es yo todo no me pecado acuerdo, que perdón, mi hermana, si yo no me acuerdo de lo que hice en mi juventud, ¿cómo hago? También tengo que llevarlo a la oración que el Señor me muestre. Exactamente, que sea el Espíritu Santo el que esté. El Espíritu Santo es el que va a traer memoria. Amén, aleluya. Él es el que va a ayudarnos, el Padre Eterno, a que nosotros podamos, va a revelar lo que está oculto en nuestros corazones, pero hay que pedírselo, sí. Amén. Hay que buscar del Padre Eterno. Entonces decíamos que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdad, nos va a mostrar esos pecados que nos hayamos olvidado, para que nosotros podamos confesarlos. Amén. Poder renunciar en el nombre de Yeshua y hacerlo en voz alta, porque dice que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, confesamos para salvación. Entonces, aleluya. Por eso es necesario poder decirlo en voz alta, ¿sí? Y ahí se corta el derecho legal que tiene el enemigo de infiltrarse por ese pecado. Claro, recordamos que el derecho legal es todo ese pecado que no se haya confesado, del cual no hubo un arrepentimiento, como decíamos recién, y ese pecado que no se confesó y que no hubo un arrepentimiento delante del Padre Eterno, eso es lo que le da ese derecho legal a Satanás
a que destruya esa vida o ese lugar. Porque muchas veces el Señor manda, como ahora está pasando en Puerto Rico, que muchas personas, muchos hermanos se han unido en oración y ellos empezaron a clamar y a pedir, a arrepentirse y pedir perdón por los pecados de Puerto Rico? Como si ellos no hicieron nada a los ojos, a simple vista, digamos. Así, uno puede decir, pero ¿cómo ellos van a estar confesando pecados que hicieron otras personas? Pero como nación, ellos se están uniendo y pidiendo perdón al Padre Eterno para que el Padre Eterno tenga misericordia, para que justamente ese derecho legal que el enemigo tiene o tenía sobre esa nación, no lo tenga más y se pueda cortar y romper esas maldiciones sobre ese lugar. Amén. Y recordemos que Argentina también tenemos que hacer lo mismo, porque hay mucho pecado en Argentina, mucha tierra de idolatría. No nos olvidemos de toda la idolatría que hay en este país, y aún se siguen cometiendo pecado a través de leyes que son contrarias al Padre Eterno. Amén, y eso lo podemos entender también, porque muchos quizás habrán preguntado por qué cuando vamos al libro de Daniel cuando está orando, justamente él empieza esa oración en la búsqueda del Padre, cuando está esos 21 días de oración y ayuno, cuando hay una guerra espiritual muy grande, donde justamente los principados están, el príncipe de Persia se opone para que Daniel pueda recibir las revelaciones del Padre Eterno, pero el Señor sale con su ejército de ángeles. Aleluya. Para que justamente Daniel pudiera recibir la revelación. Daniel comienza esa oración confesando, pidiendo perdón al Padre Eterno por todos los pecados que había cometido Israel, humillándose delante del Padre Eterno, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Aleluya. Al Padre Eterno, porque entendía que Israel estaba cautivo en Babilonia a causa de no haber escuchado la voz del Padre Eterno y a causa de no haber obedecido al Padre Eterno. Fíjense que durante 21 días se opuso, cuando ya las fuerzas de Daniel estaban flaqueando, porque hacía ayuno y clamor. Daniel durante el día, 3 veces al día, en las madrugadas se levantaba a orar y a clamar en dirección a Israel. Y cuando ya sus fuerzas estaban flaqueando, ahí es donde viene Miguel y le confiesa que el príncipe de Persia se le había opuesto por 21 días. Gabriel. Gabriel, claro, Gabriel es cuando dice que Miguel lo ayuda para que Gabriel pudiera llegar hasta Daniel y entregarle el rollo. Justamente hay muchas almas que están orando y clamando y dice, Señor, ya no doy más, ya no tengo más fuerza. Ahí es cuando viene el pronto socorro. Aleluya. Porque el Padre Eterno sabe que hasta dónde son nuestras fuerzas, hasta Santo. Dónde necesitamos de su misericordia. Señor, yo ya no doy más, estoy en una situación, no tengo trabajo, no tengo que darle de comer a mi familia, pero cuando nosotros nos ponemos delante del Padre Eterno, derramamos nuestro corazón delante de Él no deja ninguno sin su pronto socorro. Aleluya. Entendemos que Yeshua nos puede librar de las consecuencias de las maldiciones, ¿sí? Él es el único que puede librarnos de todas esas consecuencias, pero para eso nosotros tenemos que ir a su presencia con corazón contrito, humillado, reconociendo que solo Él puede hacer las cosas, ¿sí? En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, habla de esto, donde dice, Mashiach nos redimió, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. Y acá nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué? Porque muchos no estamos juzgando, sino entendiendo un poquito más lo que quiere decir la palabra, la escritura. Muchos malinterpretan y dicen que con Yeshua se terminó la ley. Y que el antiguo pacto no tiene validez, o el Antiguo Testamento como muchos conocen. Primeramente que el término testamento no es correcto, lo dice en el libro de Hebreos. El Padre Eterno es un Dios de pactos, ¿sí? Y un testamento es válido mientras dice su testador está muerto, o sea, aquel que hizo el testamento muere, hace un testamento para dejar una herencia, muere y lo deja a sus herederos. En este caso, Yeshua murió y resucitó.
Por lo tanto, si el testador vive, dice en el libro de Hebreos, no es válido el término testamento, sino que el correcto es pacto. Y el nuevo pacto no invalida el antiguo, sino que lo confirma. Y Yeshua dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que Él no vino para abrogar la ley, no la vino a anular, sino que la vino a cumplir. Amén, aleluya. Entonces dice, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero de qué ley está hablando? ¿Será que hay dos leyes? Dice, hecho por nosotros maldición, porque dice, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En el libro de Romanos, ahí nos vamos a encontrar con la respuesta de esto que estamos hablando de la ley. En el libro de Romanos, capítulo 8, versos 1 y 2, ¿sí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Entonces, ¿de qué nos libró Yeshua? Al nosotros confiar en Él. Nos redimió de la maldición de la ley del pecado. Hecho por nosotros maldición, sí. Él se hizo maldición porque cargó en sí todo el pecado de todo el mundo, lo dice en Isaías 53, para que a través de esa sangre derramada en ese madero, nosotros podamos ser justificados delante del Padre Eterno. Porque en Él no había pecado, por eso la muerte no lo pudo retener, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero en Yeshua no había pecado. No pudo retener la muerte a Yeshua. Por eso Él resucitó. Y dice que arrebató las llaves del Hades y del infierno, haciéndonos libres. A todos los que confiemos en Él. Amén, aleluya. A todos los que aceptemos a Yeshua en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Aleluya. Dijimos esto de Romanos, que Yeshua es el único que nos puede libertar de todas las consecuencias de las maldiciones, pero primeramente tenemos que ir a su presencia, tenemos que aceptar a Yeshua, tenemos que ir con un corazón contrito y humillado. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Había otra, vamos a ir avanzando un poquito más. Las maldiciones lo que impiden, justamente que estábamos leyendo recién, no permiten que nosotros podamos entender las cosas del Padre Eterno, las bendiciones, sus pactos, sus promesas. No permite el discernimiento, ciega el entendimiento. Las maldiciones justamente ocurren como consecuencias de no obedecer y no escuchar la voz del Padre. Y habíamos visto que las bendiciones vienen como consecuencia de nosotros escuchar la voz del Padre y de obedecer. Que si nosotros guardamos, buscamos de la presencia del Padre, guardamos sus mandamientos, obedecemos su instrucción, las bendiciones nos van a alcanzar. Nosotros Amén. no tenemos que perseguirlas. Últimamente se está escuchando que muchos dicen, no, porque yo decreto esta bendición. No, el Padre Eterno no me dice eso según las Escrituras. Yo no tengo que decretar las bendiciones. Puedo decir, sí, bendigo tus promesas, Padre Eterno. Si el Señor prometió justamente, habló a través de sus vasos y le dice, Señor, bueno, viene una bendición. Bueno, bendigo tus promesas, Padre Eterno. Eso sí, pero no decretar. Nosotros no estamos en condiciones de decretar algo, porque el único que decreta es el Padre Eterno, ¿sí? El único que puede hacer esos decretos es el Padre. Nosotros no estamos en esa condición, ¿sí? Amén. Las maldiciones pueden ser permitidas por el Padre Eterno, ¿sí? Cuando hay justamente como consecuencia de la desobediencia, el Padre muchas veces tiene que permitir eso. ¿Por qué? Lo permite muchas veces porque Él quiere tratar con las vidas. Es lo que se llama cuando una persona está en un trato, decimos, del Padre Eterno. Con el fin de ese trato del Padre es poder llamar la atención para que esa persona se aparte del mal camino o vuelva de su error y vuelva hacia el Padre Eterno. Amén. Eso es lo que nosotros entendemos cuando una persona está en un trato. Ahora, si esa persona que está en el trato, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes si vemos que una persona está dentro del trato del Padre Eterno? ¿Tenemos que intervenir?
No, no podemos interferir. Si el Señor nos muestra, estamos orando por una vida y el Padre nos dice, no, no interfieras porque estoy tratando con esa vida. Lo único que podemos hacer es orar y pedir que se cumpla la voluntad del Padre Eterno en esa persona. Amén. No juzgarla, sino orar por esa vida. Amén. Porque el Espíritu Santo nos revela a nosotros que hay un error en esa vida. Si el Señor nos manda, podemos amonestarla, pero siempre y cuando el Padre Eterno nos mande. Pero no podemos intervenir porque, como decimos nosotros en el mundo, los que cobramos somos nosotros, porque estamos interfiriendo en los planes del Padre Eterno que tiene con esa vida. Así es. Y cuando entendemos o es posible que haya una persona que esté dentro o esté con una sentencia de juicio por parte del Padre Eterno, sí. Sí, son casos muy extremos, casos donde solamente el Padre Eterno nos dice, nos puede decir puntualmente, siempre con la guía del Espíritu, que una persona está bajo juicio. Cuando hay una persona que está bajo juicio, es que hay una sentencia en los cielos y que no hay ya, por más que nosotros podamos orar, ayunar, hablar con esa persona, ya hay una sentencia en los cielos que no puede ser revocada. Pero te hago una consulta, mi hermana. ¿El Señor puede arrepentirse? Como sucedió en Nínive. Sí. Porque muchos porque el Señor, hay casos que nosotros, como dice la hermana, tenemos que dejarlo todo en la voluntad del Padre. Cuando le mandó a Jonás a que anunciara que todo Nínive se arrepintiera porque gran juicio venía sobre la ciudad, ¿qué hizo el pueblo? Se arrepintió. Todo el pueblo, desde el menor al mayor, se arrepintieron y el Señor no la destruyó, porque se arrepintieron. Pero siempre está en la voluntad, la última palabra la tiene el Padre Eterno. Amén. Él hace como le place, no como nosotros queremos. Él hace su voluntad. Amén. Pero si hay un juicio del Padre Eterno, si hay ya decretó, que ya está decretado y que no hay vuelta atrás, entonces podemos orar, podemos ayunar, pero solamente dejar que el Padre Eterno está en la voluntad de Él. Nosotros no podemos interferir. Esto también en cuanto a orar por las vidas. Porque si nosotros si el Señor nos llamó a ser intercesores y si nuestro ministerio es la intercesión y estamos orando por las vidas, no vaya a ser cosa que estemos orando mal sin la guía del Espíritu. Amén. Entonces que nosotros podamos aprender a discernir para que esa oración que hagamos al Padre Eterno sea efectiva. Por eso el Padre Eterno nos está pidiendo santidad. ¿Qué significa? Estar apartados para Él, estar buscando más de su presencia, leer de su palabra, estar en comunión con Él. Y ahí nosotros vamos a tener el discernimiento de espíritu para poder entender muchas cosas. Si nosotros no entendemos, es porque no estamos embebidos y empapados en las cosas del Padre Eterno. Muchas veces ignoramos ¿por qué trato está pasando tal hermano? Pero el Padre Eterno nos pone a orar, porque nosotros no tenemos el discernimiento necesario. Pero llevándolo a la oración, Padre Eterno, yo no sé, pero vos sí lo sabes. Te pido que estés bendiciendo, quitando esas vendas mágicas, mostrándole a tal persona, a tal hermano, lo que tú quieres mostrarle, Señor. Te pido por ellos para que les estés fortaleciendo. Amén. Un ejemplo de trato y juicio podría ser que una persona, el Señor la lleve a los hospitales para poder tratar con su vida, para poder salvar su alma, y quizás el Padre haya una sentencia en los cielos, y el Señor, si bien tiene poder para revertir esa situación, quizás el Padre dice, antes que se pierda, prefiero llevármelo y que sea salva su alma. O quizás el Padre Eterno tiene también un plan para la familia, para los familiares, para que estén convirtiéndose, para que estén orando. Son situaciones extremas. Fíjense, cuando una persona está en un estado grave, todos se unen para estar orando. Quizás esa familia es inconversa y solamente esa persona está convertida al Padre y tiene un trato con la familia para que esa familia sea salva. Entonces lo lleva a esa situación extrema para poder convertirse. Hay algo que también a veces nosotros podemos amar mucho a una persona y si el Señor permite que pase, como nos ha pasado con el anciano, que vaya al hospital, es mejor siempre entender
y pedir que sea la voluntad del Padre Eterno. Amén. Nosotros entendemos que el Padre Eterno tiene poder, y si Él hubiera querido, lo hubiera sanado al anciano en un mismo instante. Amén. Pero su voluntad y su sentencia fue otra, es llevárselo para que Él pudiera estar sirviendo en los cielos. Amén, aleluya. Entonces, entender y pedir siempre que se cumpla su voluntad, aunque duela a veces desprenderse de los seres queridos, pero es mejor siempre lo que sea la voluntad del Padre Eterno, siempre es lo mejor. En este tiempo justamente el Señor viene hablando, nos viene diciendo que a muchos se va a llevar, porque está dando oportunidad. Ustedes están viendo por lo que decimos siempre en los otros programas, alimentando el espíritu, lo está transmitiendo la hermana Diana, el hermano Franco también, los tiempos que el Señor está alertando, porque los juicios están decretados, como dice la hermana Diana, juicios por el mundo, por el pecado. Fíjense la corrupción, como ha avanzado, la violencia, todo lo que está sucediendo es porque el pecado ya está tanto como Sodoma y Gomorra, dijo el Señor, que ya empiezo mi juicio. Arrepiéntanse, porque este es el tiempo de mi misericordia, y a muchos me voy a llevar, dijo el Señor. Y si no están en el espíritu no van a poder discernir si lo lleva para condenación o para salvación. Ahí está, a eso también mi hermana Estela, que también el Señor dijo que a muchos los iba a cortar a causa del pecado, que el Señor seguramente antes de cortar una vida, eso es lo que nosotros entendemos también por juicio, que antes de cortar una vida, el Padre tiene un plan de salvación. El Padre Eterno seguramente le habrá presentado un montón de oportunidades para que su alma sea salva. Algunos dirán, y sí, cuando era chico estuvo en la escuelita bíblica, ¿y qué le pasó? Fíjese cómo terminó. Justamente porque el enemigo quiere robar la salvación y terminan mal porque ellos han conocido la palabra aún desde niños. ¿Y qué pasó? Una transformación, porque el enemigo cegó su alma y le gustó los deleites del mundo, los placeres del mundo, y terminó mal. Y muchas veces el Padre Eterno dice, en tal o cual situación se lo lleva, para que no se extravíe, no se pierda esa alma. Prefiero llevármelo antes que peque y se pierda, dice el Señor. Y en muchos, lamentablemente, nos hemos encontrado con testimonios de hermanos donde el Señor lo ha permitido, los ha llevado a que vean el infierno, les ha revelado cómo es el infierno, y muchos, lamentablemente, han sido cortados y han perdido la salvación de su alma. Estos hermanos que han recibido la revelación de parte del Padre, donde les muestra lo que es el infierno o parte del infierno, se han encontrado con que el Señor les muestra que hay creyentes en el infierno, hay pastores, hay levitas, que justamente el Señor les ha presentado oportunidades para que se arrepienta, para que justamente se reconcilie con el Señor, pero prefirieron seguir en sus pensamientos, porque el Padre Eterno no es atrevido. El Padre Eterno es un gran caballero. ¿Y en qué sentido? Que Él nos da el libre albedrío, nos da la posibilidad, como hizo con Israel. Él los puso en un monte y en otro monte enfrentado, y les dijo a las distintas tribus, estas son las bendiciones por obedecer, y estas son las consecuencias por no obedecer. No es un déspota el Padre Eterno. Él presentó un plan de salvación, o sea, las bendiciones. No solamente el ser obediente, les va a ir bien, porque el Padre Eterno no necesita nada. Él es dueño de todo. Entonces nos presentó un plan de salvación para las vidas, y no solamente vida espiritual, vida material, las bendiciones que tiene por solamente obedecer. Solamente obedecerla para la vida misma y para la descendencia, para el entorno, como decía la hermana Diana, aún para los países. La bendición viene, la prosperidad viene para un país cuando está en obediencia, pero asimismo también tiene las consecuencias por la desobediencia. El Padre Eterno no creó el infierno para que las almas estén ahí. El Padre Eterno se duele Amén. De que las almas estén en el infierno. Él no quiere que estén ahí. Él quiere que reciban bendición, pero como es un papá amoroso que bendice, también la desobediencia tiene consecuencias y tiene un castigo. Pero Él advierte una y otra vez. Está cansado de hablar
Y este es el tiempo de misericordia del Padre, donde aún presenta todavía planes de salvación para muchos, para que le busquen, para que no es tarde, para que se arrepientan y vuelvan a su camino y que busquen las bendiciones. Como yo digo siempre, si el Señor presenta un camión en la puerta de su casa y le dice, solamente créeme y este camión con todo lo que tiene adentro te lo voy a regalar. Pero ¿cuántos quieren creer a su palabra? ¿Cuántos quieren hacer caso a lo que Él le dice? Solamente que te portes bien, que hagas lo que yo te digo, que no cometas pecado, es lo único que dice, que no hagas daño a tu prójimo, es lo que dice el Padre, y yo te voy a bendecir. Pero muchos no le creen a su palabra y no quieren ser obedientes, quieren ser rebeldes, y todo tiene consecuencia. Así es, mi hermana Estela. Las maldiciones, habíamos dicho que vienen por Satanás con derecho legal o sin derecho legal. Sin derecho legal, o sea, esa maldición que envía Satanás para hacer un perjuicio, para destruir una vida, sin el derecho legal, ahí es lo que nosotros llamamos batalla espiritual. Ahí donde tenemos que entrar con la armadura del Padre Eterno y empezar a orar y batallar y seguramente y pedir primeramente la guía del Espíritu Santo, donde Él nos va a dar las estrategias para estar orando y estar entrando en esa batalla espiritual. Ahora, cuando esas maldiciones de Satanás se producen porque hay un derecho legal en la vida, porque hay un pecado que no se ha confesado delante del Padre y no hubo un arrepentimiento, entonces ahí lo que tiene que suceder es una liberación de esa vida. Entonces, Amén. Para que haya una liberación, primeramente, que esa persona tiene que ser sincera con el Padre, confesar ese pecado, reconocer que estuvo en falta delante del Padre, que haya un arrepentimiento sincero. ¿Para qué? Y pedirle a que sea el Padre Eterno el que tome control y dominio. Muchas veces en lo que es la liberación, muchas veces el Padre manda a parar o frenar la liberación de una persona cuando se está orando por esa liberación, porque el Señor muestra que hay pecado y hay un derecho legal donde justamente la persona se la lleva y se le explica a que justamente eso al Padre Eterno, eso que ha hecho al Padre Eterno no le agrada y que necesita arrepentirse delante del Señor, confesar ese pecado y pedirle al Padre Eterno que tome control y dominio de su vida. Y las personas que están haciendo liberación tienen que estar preparadas, no de cualquier manera, dice el Padre Eterno, porque si no lo que tiene esa persona que está siendo liberada pasa a la que está haciendo liberación. Exactamente, no imponer las manos con ligereza, como dicen el consejo que le daba Rab Shaul o el apóstol Pablo a Timoteo, solamente cuando el Padre Eterno así lo determine. Muchos se apresuran y imponen las manos y después tenemos las consecuencias, como decía la hermana Estela. Todo tiene una preparación. Padre Eterno no nos va a mandar a la batalla o a la liberación así nomás. Va a preparar al soldado justamente para la guerra. Y si se produce, tengamos que el Padre Eterno esté en control de todas las cosas, pedirle a Él que sea todo se sujeta a su Espíritu Amén. Santo, ¿no? Hablamos recién del arrepentimiento, después muchos habrán escuchado la oración de renuncia. Justamente es eso, es pedir perdón, confesar ese pecado, arrepentirse y renunciar. Es la oración esa que nosotros decíamos de oración de renuncia, o que en muchos lugares se hace, es decir, bueno, Señor, te pido perdón por este pecado, yo me arrepiento, renuncio en el nombre de Yeshua y pido perdón hasta la 4ª generación, y vamos a ver en qué casos más adelante, y si no, renunciar hasta la 10ª generación anterior, y vamos a ver en qué casos, ¿sí? Uh-huh. Generalmente lo que es hasta la 10ª generación anterior, como lo dice la palabra, son en los pecados sexuales, y eso lo vamos a ver más adelante, si el Padre así lo permite, ¿no? La renuncia justamente es dejar el mal, es una consecuencia del arrepentimiento, es esa oración que estábamos diciendo recién. Lo que vamos a, porque ya nos pasamos un poquito de la hora, si el Padre lo permite, vamos a hablar un chiquitito nada más de lo que son las maldiciones generacionales para, si el Padre permite, ya la próxima entrar en más detalle.
Pero para que se entienda, las maldiciones generacionales tienen que ver con esto que decía la hermana Estela recién hace un ratito, de que los pecados que nosotros cometemos tienen consecuencias no solamente sobre nosotros, sino dice la palabra hasta los terceros y los cuartos, que el Padre no va a tener por inocente al culpable, que si nosotros no confesamos ese pecado hay consecuencias, y no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Entonces, maldiciones que se heredan, esas consecuencias son heredadas justamente porque nosotros no sabemos quizás qué hizo nuestro abuelo o nuestro bisabuelo, si estuvo o no en obediencia al Padre Eterno, si se arrepintió o no. Entonces todo eso lo podemos saber con la guía del Espíritu Santo. Hay cosas que sí la podemos ver o la podemos saber, pero hay cosas que no podemos saber. Entonces, supónganse, mis hermanos, si hay un pecado, por ejemplo, de adulterio, quizás nosotros no sepamos, pero nuestro bisabuelo haya adulterado y después justamente hay conductas que se repiten en toda la descendencia, seguramente es porque eso no surgió de la nada, sino que no hay casualidades. Entonces son maldiciones, y esas maldiciones que vienen o esas consecuencias del pecado a causa o que justamente quizás no haya caído la persona en adulterio, sino que siempre se le presenta esa presión del enemigo para que caiga en adulterios, porque justamente hay una maldición que se tiene que cortar. En el mundo se dice, porque mi abuelo fue un Don Juan, mi papá también fue un Don Juan, mi hermano es un Don Juan, porque sale con una mujer, sale con otra, es adulterio, es pecado. Y no es consecuencia, porque eso, como dice la hermana Diana, se transmite de generación en generación. Y eso puede afectar a las personas, a las familias. Hablamos recién, como toda maldición, afecta a nuestras vidas y afecta al entorno y afecta también nuestra descendencia hasta la 4ª generación, dice la palabra. Y en el caso de los pecados sexuales, las consecuencias persiguen hasta la 10ª generación. Por eso uno pide perdón y renuncia hasta la 10ª generación anterior. ¿Cómo es que se pueden heredar maldiciones? Los pecados, esto que estábamos hablando recién, de nuestras generaciones anteriores, pueden tener un efecto destructivo, de destrucción en nuestras vidas. No quiero dejar pasar, mi hermana Diana, perdóname, justamente una noticia que recibimos hoy, el día 8 de agosto se van a reunir para clamar y orar por esta ley que va a salir con respecto a las escuelas, donde los papás no van a tener derecho a inculcarle a los hijos que es un varón, que es una nena, sino es todo lo contrario. No vamos a tener el derecho, hablamos de derecho legal de la ley constituida como un país, porque van a dictar una ley, que el Padre Eterno la reprenda, donde le van a instruir a los niños desde el jardín de infante, lo que es que los niños van a tener libre albedrío si quieren ser varones o si quieren ser nena. No lo van a instruir. Si una nena quiere ser varón, lo van a instruir, lo van a inculcar que quiere ser varón. Esa criatura ya tiene derecho a que quiere ser varón. Y para el Padre Eterno esto es abominación, y lo sabemos. Eso es justamente condenación para nuestras generaciones venideras, porque el Padre Eterno varón y hembra los creó. Entonces estamos hablando que el enemigo se está encargando de tergiversar todo, y esto es condenación. Es por eso estamos hablando de aún de hasta las leyes que están sacando son contrarias a lo que el Padre Eterno está diciendo. Así es, mi hermana Estela, lo que justamente este proyecto de ley que se ha presentado ahora en julio es para tratar de destruir todo lo que tenga que ver con concepto de familia, de papá y mamá, que los chicos, inclusive sacar todo lo que sea concepto de familia tradicional y de mamá y papá, de sacarlo justamente también de los manuales de educación primaria. Y sabemos que eso, como decía la hermana Estela, va en contra de lo que nos dice el Padre Eterno. Por eso como hijos del Padre tenemos que clamar para que eso no se sancione, porque si se llega a sancionar, eso justamente trae consecuencias a la Argentina, trae maldiciones. Lo que estábamos hablando también, los servidores de Satanás, los que entran en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, generalmente se encargan
de que no solamente a toda su familia, sino a sus generaciones venideras entregarlas a Satanás. Eso produce ataduras o produce maldiciones sobre las vidas, y muchos quizás de los descendientes no sigan sirviendo al ocultismo, sino que por ahí se hayan convertido también al Padre Eterno. O desconocen directamente. Y están con esas ataduras, y eso solamente se puede saber con la revelación del Espíritu Santo. Haciendo ayuno y oración, justamente. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Amén. Amén. Le damos gracias al Padre por su amor, por su misericordia que Él permitió poder estar transmitiendo hasta este momento. Como siempre decimos, todo lo que hoy hemos compartido, mis hermanos, llévelo a la oración. Fíjese los versículos bíblicos, pida la guía del Espíritu Santo, aleluya, para que sea Él todo confirmando conforme a la voluntad y propósito del Padre. Amén. Amén. Padre Santo, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Yeshua te damos gracias Santo, por tu bendito amor, Yahvé. por tu misericordia, Sí, como dice tu abacados. palabra. Nuevas son Santo. tus misericordias cada mañana y tu fidelidad cada noche. Padre eterno, te doy toda gloria, toda honra, toda exaltación, porque solo tú te la mereces, Padre. Amén, bendito Te doy Yahvé. gracias porque tú nos has fortalecido en Sí, este día abacados. junto con tu anciana para Oh, poder estar bendito transmitiendo Yahvé, de tu santo. palabra. Te pido, Aleluya. Padre, que esta palabra, Señor, Padre Santo, que hoy se ha transmitido, que todo sea conforme a tu voluntad. Perdona si Amén, algo de lo Señor. que hemos compartido no ha sido conforme a tu agrado. Te pedimos, Señor, que tú nos corrijas, Amén, que tú nos bendito guíes con tu Elohim. espíritu, Padre, Sí, y abacados. aquella palabra, Señor, que venga de ti, Padre amado, pueda dar fruto en los corazones, Padre, Amén, pueda dar, Señor. se pueda cumplir tu propósito por el cual tú enviaste en este día, para Amén, tu gloria, Señor. honra y alabanza. Te damos gracias por todo, Padre. Bendice, Padre, en esta hora a Amén, los bendito oyentes. Yahvé. Levanta al caído, Padre. Multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Padre. Amén, Señor. Muchos están atravesando por tratos, aún en el medio de ese desierto, Padre, que están atravesando. Te pido, Señor, que tú levantes sus brazos, Amén, que aleluya. fortaleciendo Kadosh Israel, para que su Santo. fe no se debilite, sino que se afirme cada día más y Amén. más en ti, Padre eterno, sabiendo que de ti viene nuestra fortaleza, Padre, que tú levantas, Padre amado, al caído y multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Amén, Bendice a aleluya. Israel, Padre, te pedimos piedad y Santo. misericordia por tu remanente en Israel y así como en cada parte del mundo, por tu remanente en Argentina, pedimos Amén, misericordia. aleluya. En tus manos entregamos también, Señor, este proyecto de ley, Señor, Sí, que ha abacados. salido, Santo. que va en contra de lo que dice tu palabra, Padre. Te pedimos, Kadosh Israel, que tú estés bendiciendo a los senadores, Amén, estés bendiciendo Señor. a los diputados, Sí, Padre, y abacados. que tú te Dale estés discernimiento, Señor. Amén, Señor, y tú te estés tomando control y dominio, Padre amado, en el nombre de Yeshua, para que solamente puedan salir aquellas leyes que sean de tu agrado, Padre Amén, amado. aleluya. Te damos gracias por todo. Bendice, Padre, esta radio. Amén, Bendice, Señor. Padre, a aquellos que escuchen la repetición de este programa, y que toda venganza que quiera venir contra nuestras vidas, contra este lugar, contra la radio, en el nombre de Yeshua lo atamos, reprendemos, echamos fuera a la Amén, profundidad del abismo, en el aleluya. nombre de Yeshua, y proclamamos Santo. tu victoria, Padre. Proclamamos tus promesas del Salmo 91. Te damos gracias por todo en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Aleluya.